Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Planeta Fríctico. Seguimos con el repaso a las sagas de Spider-Man. Ya sabéis que hicimos un vídeo analizando la trilogía de Tobey Maguire, vídeo que os dejamos por aquí, y pues hoy vamos a continuar con la saga que le sucede, esa saga protagonizada por Andrew Garfield y que constó de 2 películas. Así que vamos allá con The Amazing Spider-Man. The Amazing Spider-Man sale en 2012, es una película dirigida por Mark Webb, y aquí el tema es que tenemos a un nuevo Peter Parker, tenemos a un nuevo Spider-Man, que está interpretado por Andrew Garfield. Lo que hacen es darle un toque nuevo, quizá buscaban dar una presencia más joven, si lo comparamos con el Spider-Man más que con el Spider-Man, con el Peter Parker de Tobey Maguire, y sobre todo le dan un aire pues más moderno, un aire más, pues eso, podríamos decir entre comillas, más hipster, y aparte de ese Andrew Garfield, pues tenemos un reparto con Emma Stone, que hará de Gwen Stacy, Sally Field, que será la tía May, Martin Sheen, que será el tío Ben, y luego tenemos a Rhys Ifans, que va a interpretar a uno de los villanos más bestias y más icónicos de Spider-Man. Creo que esto es lo más arriesgado de la película, pero que creo que tampoco les queda extremadamente mal. Como he dicho, vemos a un Spider-Man más fresco, podríamos decir incluso a lo mejor más real, se intenta dar un toque más creíble, ¿no?, a ese origen de Spider-Man, y aunque bebe de la trilogía anterior, como es lógico, igual que de los cómics, que es de donde bebe la trilogía anterior, aquí sí que intentan, pues eso, dar un soplo de aire fresco. Lo que intentan es pues que el público que pueda empezar a ver películas de Spider-Man, pues de alguna manera puede sentirse identificado con ese Peter Parker. Ya sabemos que Peter Parker o Spider-Man es uno de los personajes más importantes del universo Marvel, básicamente por eso, porque es, entre comillas, fácil empatizar con los problemas que tiene. Entonces aquí yo creo que lo que buscan es hacer eso, pero evidentemente, aunque quieran darle un toque más real, más creíble, más todo, Peter sigue siendo intensito, ¿no? Aunque esa intensidad de Peter Parker en estas películas, tanto en la primera como en la segunda, es gradual. A medida que se va convirtiendo en Spider-Man, se va volviendo más intenso con ese Peter Parker, vamos a decir, más bien deprimido o depresivo, los problemas emocionales que tiene, cómo lleva la transformación hacia convertirse en Spider-Man, pues todo eso es gradual, y aunque es, como digo, es intensito, y es decir, ay, Peter, siempre igual, no queda nada mal, y yo creo que Andrew Garfield hace un auténtico papelón. Aquí es interesante también destacar la figura del tío Ben, porque claro, si nos acordamos del tío Ben de la saga de Tobey Maguire, que es un tío Ben mayor, asentado, sabio, aquí vemos a un tío Ben diferente, es un tío Ben que mola porque es gracioso, evidentemente es trabajador y responsable, pero es muy interesante cómo es, ¿no? Porque lo vemos, quizá en el otro tío Ben veíamos más que podía ser el abuelo Ben más que el tío Ben, y aquí vemos cómo realmente el tío Ben está ejerciendo de padre, pero en ningún momento dice papá, no sé si me explico. Hay el momento que Peter, cuando empieza a ser Spider-Man, que llega tarde y su tía May tiene que ir sola desde el trabajo hasta casa, pues el tío Ben le echa la bronca, y esa figura paterna aquí se ve mucho más que en la trilogía anterior, aparte de que la verdad es que es bastante más gracioso, tienen alguna escena, algún gag con la tía May que está muy bien, y sobre todo se da cuenta de que a Peter le está pasando algo. Por ejemplo, el momento en el que Peter da el portazo y se rompe el cristal de la puerta, claro, el espectador sabe que eso es porque se ha transformado en Spider-Man, pero él se queda sorprendido, y aunque tampoco le da una importancia bestial, cosa que pues a lo mejor aquí es donde entraríamos en aquello de si es creíble o no, sí que es cierto que responde muy bien a esa transformación de Peter. Claro, aquí he dicho la palabra padre, y es muy importante en esta saga los padres,
de Peter Parker, en especial el padre, que es Richard Parker. Esta presentación de los padres de Peter mola, y mola sobre todo teniendo en cuenta, o visto desde la perspectiva que en la segunda película eso continúa, y es lo que le va a dar más homogeneidad a la saga. Los padres de Peter son importantísimos, el trabajo del padre de Peter es importantísimo para la creación de Peter, y el trabajo de Peter Parker va a afectar tanto al Lagarto como, posteriormente, afectará al Duende de Harry Osborn. Por el contrario, y si comparamos a la tía May, y sobre todo comparando con la primera trilogía, en esta película la tía May es muy secundario, o incluso podríamos decir terciario. No tiene prácticamente nada de importancia más que, sí, se queja de lo mal que está todo, se nota que echa de menos al tío Ben, pero es que a lo mejor el momento más importante es en la segunda película, cuando vemos que Peter le dice a la tía May, tú lo eres todo para mí, pero lo dice, pero es que no se ve, me refiero, si comparamos a esta tía May con la de la primera trilogía, esa dulce ancianita, que era más la abuela May que no la tía May, vemos que esta May pegaría más como tía May, pero le han dado muy poco protagonismo, y yo creo que lo haría muy bien. Sí que es verdad que en la segunda película hay momentos que dices, ay, ahora parece que va a arrancar un poco, pero no, se queda a medias, y en la primera, para mí, el papel es puramente testimonial, no es tampoco un personaje que diga, ¡hala, la tía May ha hecho despertar a Peter! No, para nada, eso no lo vemos en ningún momento. Se atreven con un villano, como ya he dicho, ultra importante en los cómics, y es que no es ni más ni menos que el Lagarto, y aunque la transformación es una mezcla entre Godzilla y un monstruo de las pelis de los 90, el hecho de introducir al Dr. Connors como primer villano, y la relación que tiene con Oscorp, la relación que tiene con Gwen Stacy, y la relación que tiene con Peter, y sobre todo con el padre de Peter, la verdad es que queda genial, y me parece un acierto elegir a este villano. Sí que es verdad que lo que es toda su historia tiene sentido, mola, pero que el problema que vamos a tener a lo mejor con este lagarto es la transformación, aunque al final sí que es verdad, en la batalla final, cuando están en el rascacielos, cuando él le coge la mano a Peter, o cuando él habla, ¿no?, que dice, el capitán, pues dices, ¡ay!, ¿no? Vemos que siempre tiene ese lado humano, y la verdad es que queda bastante bien. De hecho, que no muera en la película mola, porque claro, le podrían haber dado continuidad, incluso podría haber pasado un poco como en los cómics, que al final el Doctor acaba, entre comillas, domando al Lagarto y convive con ambas facetas de su vida. Por otra parte, la introducción de Gwen Stacy mola mucho, sobre todo para quienes no la conozcan. El que ya sabe quién es Gwen Stacy, sabe lo que le puede pasar. Y me parece muy top, sobre todo para quitarnos a la Gwen Stacy de Spider-Man 3, y sobre todo para quitarnos el hecho de que Spider-Man solo puede estar con MJ. Sí, Spider-Man y MJ siempre van a ser un tándem prácticamente inseparable, pero es muy importante, sobre todo en estos orígenes de Spider-Man, que hablemos de Gwen Stacy. Y, insisto, para el que solo ha visto las pelis de Spider-Man, la introducción de Gwen Stacy es bestial, sobre todo mirando de cara a futuras películas. Y el hecho de que Peter le diga a Gwen desde el principio prácticamente que es Spider-Man, mola, cambia un poco la historia o el tono cinematográfico que teníamos de Spider-Man, pero mola mucho. ¿Por qué? Porque es normal, es un adolescente que está preocupado, que le ha pasado algo muy bestia, y que va a tener que contárselo a alguien. ¿Y a quién se lo va a contar? Pues evidentemente se lo va a contar a su novia. Y a mí yo eso me lo creo, me pega. Como he dicho, es que a mí este Spider-Man más hipster barra skater creo que está genial, y que toda la historia que le envuelve, sus padres, sus tíos, Gwen Stacy, Oscorp, el Doctor, a mí todo eso me pega bien, y creo que es un Spider-Man, oye, con muchos galones, y que creo que tampoco se le ha tratado tan bien como realmente merece. La historia de la película pues es una aventura, la peli por supuesto es totalmente introductoria, aunque tampoco se toma mucho tiempo para presentarte quién es cada uno, no, realmente se toma tiempo en presentar al Lagarto, a Gwen Stacy y sobre todo al Capitán Stacy también, porque aquí va a tener una importancia fundamental, y luego en la psique de Peter Parker va a tener también mucha importancia de cara a la segunda película, ¿no? La escena de pelea que hay entre el Lagarto y Spider-Man en el instituto mola, igual que la escena en la que Peter
ya sabe que existe el lagarto y monta todo el sistema de telarañas en las tuberías, y mientras se está esperando que aparezca el lagarto está jugando con el móvil, también me gusta, ¿no? Creo que pues eso, ese toque divertido, ese toque así joven, le queda genial. Igual que las escenas de balanceo con las telarañas por Nueva York, molan, pero claro, también hay que entender que la película es de 2012, no podemos comparar algunas de las cosas con la trilogía primera, aunque, insisto, la trilogía primera en su momento creo que fue un pelotazo y que son unas películas que, como ya hemos dicho, han envejecido muy, pero que muy bien. En cuanto al final de la película, creo que lo más destacable es la muerte del Capitán Stacy. Creo que cómo sucede todo, ¿no? Cómo el lagarto quiere transformar a toda la ciudad de Nueva York bueno, en lagartos también, ¿no? Entonces, cómo el Capitán Stacy acepta quién es Peter, acepta quién es Spider-Man, pero que en su lecho de muerte pues le hace prometer a Peter que dejará a Gwen, y pues bueno, eso implica y tiene mucho que ver en lo que será la segunda película. Mola, aquí es donde llegamos al cenit, ¿no?, de ese Peter intensito, de ese Spider-Man intensito, que retomaremos en The Amazing Spider-Man 2, que llegará 2 años más tarde. Creo sinceramente que esta primera película está muy bien y pues bueno, creo que es un Spider-Man que en general se presentó con más dudas que otra cosa y que yo creo que cumple con creces con lo que se le pide a Spider-Man y con lo que se le pide a una saga. Y prueba de ello es que 2 años más tarde, como digo, tuvo una segunda parte. Y es que así fue, 2014, Mark Webb a la dirección, de Amazing Spider-Man 2 y el poder de Electro. Seguimos con el reparto de la película anterior, pero aquí vamos a añadir a Harry Osborn, interpretado por Dane DeHaan, y luego entra Jamie Foxx haciendo de Electro, y esto quizá es lo más... lo que a mí menos me gusta, ¿no? Es lo que, para mí, la película ya empieza mal, sobre todo en la presentación de Electro. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. Como hemos dicho, al final de la película anterior, sabíamos que Peter iba a romper la promesa que realmente no le hace al Capitán Stacy. Ya sabéis lo que os acabo de explicar, ¿no? El Capitán Stacy, en el lecho de muerte, le hace prometer a Peter que dejará a Gwen, pero Peter no dice nada, ni mueve la boca, ni nada. Y al final de la primera película vemos que está Gwen sentada en su pupitre, Peter detrás, y entonces pues, la profesora está hablando de promesas, y pues bueno, da a entender que no va a cumplir con la promesa que le hizo al Capitán Stacy y que va a continuar con Gwen. Vamos a ver que esa relación entre Gwen y Peter va a ser tormentosa, pero que no llega a ser pesada. Desde luego, la química que hay entre Emma Stone y Andrew Garfield es una auténtica pasada. En esta peli, como digo, ya hay más cosas que flojean, y ahora sí voy a entrar de lleno en lo que es Electro. Para mí es el más flojo de la peli, y lo más flojo de la peli, aunque también es cierto que el duende de Harry Osborn no está muy lejos. ¿Cuál es aquí el problema? Para mí este Max Dillon fracasado, que nadie sabe quién es, que tiene realmente problemas emocionales muy fuertes y que tiene una necesidad imperiosa de tener amigos, cosa que me parece muy bien, ¿no? El que quiera relacionarse con otra gente, pero a mí este papel de tonto que le dan no me gusta nada. Primero, porque creo que el actor puede darnos mucho más, y segundo, porque tampoco hay que maltratar tanto al personaje. Electro es un villano muy importante dentro de Spider-Man, creo que tiene un peso y que puede ser un personaje poderosísimo, como se medio demuestra en esta película. Entonces, la elección del villano está bien, pero la ejecución del villano está muy mal. Es decir, es un villano que al final no hace nada. El lagarto se lo come con patatas, o cualquiera prácticamente de los villanos de la primera trilogía se lo comería con patatas también. No se puede comparar a este Electro con el Norman Osborn, con el Duende Verde de la primera película de Tobey Maguire, ni se puede comparar con Octopus. Este Electro está al nivel de Flint o del veneno de Spider-Man 3, y aún así creo que son superiores a él. Creo que se desaprovecha totalmente, y sobre todo la personalidad que le dan es lamentable. Entonces eso para mí es lo más flojo de la peli, y toda su historia me saca bastante, ¿no? Es decir, el maltrato que sufre esa persona me la puedo llegar a creer, porque lamentablemente seguramente a muchas personas les pueden pasar cosas parecidas, pero de ahí a lo que se me acaba presentando, y cuando se transforma en un gran villano que acabe siendo esa mierda, no, eso me saca totalmente de la película.
Aquí lo importante va a ser la historia de los padres de Peter, y sobre todo porque es lo que le va a dar mucho sentido a este universo tras todo lo presentado en la primera película. Aunque quizá esta trama al final flojea un poco, porque es un poco que cuando va al metro y encuentra ese vagón de metro que es el laboratorio del padre que lleva su ADN en las arañas y que por lo tanto solo puede funcionar con tal... Bueno, te intentan explicar el origen de Peter y encaja con lo que te habían presentado, pero sí que es verdad que esa trama quizá tan de espías que le habían dado, al final se cae un poco y es un hilo que no lleva a ninguna parte. También es verdad que qué sentido tiene entonces, ¿no?, la escena eliminada de la película en la que cuando Peter está pasando el luto de Gwen Stacy, que está prácticamente todos los días delante de su tumba y tal, que de repente aparece el padre y tienen una conversación. Claro, ves que toda esa trama de espías puede volver, pero al no añadir esa escena en la película dices, vale, pues no me interesa, corto eso y no quiero que la gente lo vea. Y claro, también es cierto que el hecho de que este universo o esta saga de Spider-Man terminara en esa película no te permite continuar con todo lo que te presenta, todos los órdagos que te lanza esta peli, porque cuidado, no solo te lanza el órdago de que el padre de Peter está vivo, sino que te lanza el órdago de los 6 siniestros, y lo vemos en esa escena final cuando Harry Osborn ya está en el Instituto Ravencroft, en el que alguien va a verle y ese alguien se dirige a Oscorp, y allí pues podemos ver que mientras va andando se ve como en una especie de vitrinas están los tentáculos que utiliza el Doctor Octopus, vemos las alas del buitre y vemos el traje de Rhino. Y ahí es donde se insinúa que se quiere montar un grupo de villanos reducido, que evidentemente la persona que lo sabe de los cómics sabe perfectamente que estamos hablando de los 6 siniestros. Entonces lanzan un órdago muy bueno y quizá esta película sirve como puerta de entrada a esa tercera película que podría desembocar en un culmen y en una película bestial, pero que lamentablemente todo se canceló y llegó 3 años más tarde, en 2017, el señor Tom Holland. De esta película, a mí, personalmente, una de las cosas que más me gusta pensar es que para la persona que no conoce a Spider-Man más que en el cine, la muerte de Gwen Stacy estoy convencido de que le pillaría por sorpresa y le dejaría cao. Además es una lástima que muera, porque Emma Stone le da mucho carisma al personaje. Vemos una Gwen Stacy, pues podríamos decir, entre comillas, ¿no?, rebelde, que no acepta que le digan que no, decidida, un poquito impulsiva, y de hecho hasta en 2, 3, 4 ocasiones ayuda a Peter Parker, tanto en la primera película como en la segunda, y al final hace que te encariñes del personaje, y cuando se produce la muerte de Gwen Stacy, pues para la persona que no sabía que iba a morir, estoy convencido que se quedarían en plan caos y muertos en el cine. O sea, que eso creo que está muy bien cogido. Ya he hablado de que Electro no me gusta, que no me gusta ni él, ni me gusta tampoco la interpretación que hace Fox, pero tengo que hablar también de Harry Osborn. Al principio, antes de ser el Duende, me puedo creer a ese Harry Osborn, un Harry Osborn que sufre no el desprecio, pero sí la falta de cariño y la falta de empatía por parte de su padre, más que al final para darle todo su legado, porque al final para Osborn lo más importante es su empresa y es su legado al mundo, y Harry al final lo único que busca es que su padre Norman le quiera. Pues aquí eso me puedo creer, ese Harry que ha estado en orfanatos y que de alguna manera su vida ha sido una instrucción constante, pero es que el momento de la transformación, madre de Dios, qué cosa tan horrible. Esos dientes cucaos que dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Y ese pelo, ya tenemos, no sé, ese pelo así mal puesto, o sea, ¿cómo puede sufrir alguien una deformación tan bestia? Si es que me recuerda al Eddie Brock de Spider-Man 3, que lleva el simbionte y también le salen colmillos. Aquí lo mismo. Es un duende verde que ha sido, bueno, en fin, ha salido en infinidad de memes, pero es que creo que está muy mal planteado. Y te diría incluso la risa que tiene. En ningún momento vemos esa risa terrorífica que tanto caracteriza al duende. De repente lo hace y ya está.
la estética tampoco es que sea bestia, pero es que está dejado, es que parece que esté enfermo, que sí, que está enfermo, pero no es un duende verde que a mí no me acaba nada, y de hecho podría haber dado mucho más, pero aquí sí que es cierto que a lo mejor se tenían más planes para el duende de cara a la tercera película con todo esto de los 6 siniestros y demás. Además, que este Harry Osborn sepa que Peter Parker es Spider-Man es muy interesante también y podría haber dado para más en la tercera película. Pero en esta, este Duende Verde me parece lamentable, no tanto como Electro, pero vamos, si Electro está aquí, el Duende está aquí, es decir, que estaban muy juntitos. Tampoco nos gusta, aunque hemos dicho que nos mola que aparezca Rhino, tampoco nos gusta Rhino, porque podemos entender que sea un Rhino tecnológico. Pero ese acento ruso de ¿quieres jugar conmigo, Spider-Man? ¡Ah! Eso pues no nos convence. No nos convence porque igual que el tatuaje aquí... ¡Ostras! Hazlo diferente, que es que tienes los recursos para poder hacerlo, no hace falta que lo hagas tan cutre. No puede ser que tengas un traje tan bestia y que me estés diciendo que Harry Osborn le va a dar este traje a un descerebrado como ese que ponen dentro de Rhino. Entonces... En cuanto a villanos, esta película, mal. De hecho, esta peli a nosotros nos parece más interesante que la primera, pero la hemos encontrado menos buena que la primera. Por lo tanto, todo esto habría terminado, ¿no?, en una tercera película que creemos podría haber sido espectacular, porque aquí ya tenemos a un Andrew Garfield asentado como Spider-Man, vemos un universo ya asentado, la única lástima es a Tía May, insistimos, que ya hemos dicho que no tiene tanto peso, de hecho aquí el momento en el que se produce el apagón de Nueva York, que ella está en el hospital, pues creo que es más interesante lo que pasa entre los dos aviones que van a chocar, que no que ella de repente diga, gracias a Dios, ha vuelto la luz. No. Creo que está muy desaprovechada y creo que es un personaje que lamentablemente en este universo no lo han querido tener en cuenta. Y por lo tanto también es cierto que la herencia de la Tía May anterior pesaba, pero joder, creo que sí que le podrían haber dado un poquito más que eso de que, como hemos dicho, Peter le diga en esta película, tú lo eres todo para mí, porque en ningún momento lo es todo para él. Así que nos quedamos con que no es una mala película, su trama es interesante, pero es más lo que nos deja de cara al futuro que no la peli en sí. Lamentablemente todo esto se canceló, ya veremos si Andrew Garfield vuelve a vestirse de Spider-Man, pero como todo quedó cancelado, pues ese universo muere ahí y lamentablemente pues nunca, realmente nunca, podremos llegar a saber qué es lo que hubiera ocurrido. Conclusión. A mí personalmente me parece un muy buen Spider-Man. A mí es un Spider-Man que me gusta y me hubiera gustado ver mucho más de él. Nos queda analizar las dos pelis de Tom Holland, aunque aquí a lo mejor ya meteremos algo, sus apariciones en Vengadores. Pero si la importancia o el peso que tiene Tom Holland se lo hubieran dado a Andrew Garfield, que evidentemente es imposible porque los universos estaban separados, porque Sony y Marvel no se hablaban, etcétera, etcétera, sí, sé que ya estamos hablando de cosas imposibles, pero creo que Andrew Garfield es un muy buen Spider-Man y creo que, pues como he dicho, merece un poquito más de reconocimiento, su Spider-Man debería tener un poquito más de reconocimiento si lo comparamos con Tobey o con el señor Holland. Nosotros dejamos este análisis aquí. Si te ha gustado este vídeo, deja un like, suscríbete al canal si no estás suscrito todavía y dale a la campanita para estar al loro de todo lo que hacemos. En caja de comentarios podéis dejarnos qué os parecen o las dos películas, o la saga, Andrew Garfield, Emma Stone, no sé, nos podéis dejar lo que queráis en caja de comentarios, nos interesa mucho en este Spider-Man concretamente vuestra opinión. Nos podéis seguir en redes sociales como son Twitter e Instagram y como siempre nos vemos en próximos vídeos. We'll be right back.